Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a hablar de la alimentación y actividad física para las personas con síndrome de Down. Quédate aquí conmigo. La alimentación es fundamentalmente importante para la salud en las personas con síndrome de Down. La obesidad es un problema de la salud de la población en general y no es la excepción en las personas con síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down tienden a tener un mayor grado de grasa corporal. La distribución de la grasa varía con la edad, el sexo, la alimentación y el ejercicio que pueda realizar. El exceso de grasa contribuye a originar problemas metabólicos como en cualquier otra persona. El apoyo de los padres, familiares o tutores de las personas con síndrome de Down es fundamentalmente e importante, que deben tomar conciencia de la moderación y elección de hábitos saludables. Promover buenos hábitos alimenticios como una actividad física favorece a la salud y se debe compartir con su entorno familiar y social. Realizar un plan nutricional es muy importante, pero no olvidemos que debe de ser personalizado, tomando en cuenta cada una de las necesidades esenciales del individuo. Algunas recomendaciones generales son: tener una alimentación variada e incluyendo cereales, frutas, vegetales, carnes y derivados de la leche, productos lácteos. En caso de alguna alteración gastrointestinal como el reflujo, evitar alimentos ácidos y en caso de estreñimiento, promover el consumo de agua y fibra, como son cereales, integrales, frutas y verduras. Evitar los alimentos que causan algún tipo de intolerancia o alergia. El consumo de grasas debe de ser limitado, se deben preferir las de origen vegetal como el aceite de oliva y de girasol. Realizar algunos alimentos como el asado, cocidos al vapor o a la plancha, y moderar el uso que se utilicen las grasas en grandes cantidades como frituras, guisos rebozados. Cocinar con imaginación y hacer recetas ricas y saludables. Si tienen algún problema de masticación, los alimentos se deben de adecuar y modificar su textura para su deglución. Ya que las personas con síndrome de Down adquieran la conciencia y el cuidado hacia su salud, se debe de promover la actividad física y el consumo de una alimentación equilibrada, moderada y variada. La actividad física es importante para prevenir enfermedades cardiovasculares en personas con síndrome de Down. Al realizar la actividad física, se debe de tomar en cuenta las condiciones físicas de cada individuo. Las personas con síndrome de Down, al igual que cualquier otra persona, deben elegir alguna actividad que sea de su agrado. Esto es importante para darle la continuidad al ejercicio. Hay tantas actividades a elegir, desde salir a caminar, correr, bailar, nadar, jugar fútbol y otras muchas más. Antes de realizar cualquier ejercicio, previamente realizar un calentamiento progresivo y un estiramiento al terminar. Ante cualquier lesión, habrá que recuperarse totalmente antes de volver a la actividad. La actividad física además ayuda a las personas con síndrome de Down a tener una mejor integración social y una autonomía. En conclusión, evitemos el sedentarismo, ya que es un factor de riesgo
importante para la salud cardiovascular. La promoción de hábitos saludables en la alimentación y el ejercicio físico mejora la calidad de vida. Y no olvidemos recurrir a un apoyo profesional para una correcta asesoría nutricional. Nos vemos en el próximo video. Bye.